usando la conciencia. Recuerda, hermanos, cada ser humano tiene conciencia en su corazón, en su ser. Es el conocimiento del bien y del mal. Ahora un hermano ha dicho que la conciencia es como los ojos. Funciona bien a la medida que hay luz. Si no hay mucha luz, por más que tengo buenos ojos, no veo las cosas muy claras. Entonces necesitamos luz para que funcione la conciencia. Y ahí estaban Adán y Eva en el huerto de Edén, se dieron cuenta. ¿Qué habían hecho? Había comido una fruta. ¿Qué hay mal en comer una fruta? Es porque Dios había dicho que no comieres. Y cuando nosotros hacemos nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, ahí está el pecado, hermanos. Y el pecado trae la muerte. Usted puede decir, bueno, Adán llegó a sus 930 años. Como Dios dijo, en el día que comieres de él, moriréis. Hermanos, muerte en las Escrituras es separación. Y tan pronto que Adán pecó, había una separación. Ya no se gozaba la comunión con su Dios, hermanos. Qué problema, qué fuertes. Esos son puntos importantes a entender. Entonces, todo este tiempo, aproximadamente 1650 años, hasta el diluvio, hermanos, el hombre, la única cosa que era la conciencia, hermanos, que le decía lo que era bueno y lo que era malo. Hermanos, la conciencia es buena policía, pero no es buena guía. Y resulta que en el tiempo de conciencia, los hombres volvieron a violencia y corrupción hasta el punto al final de esta etapa, cuando Dios habló a Noé, dijo que la tierra está llena de violencia y corrupción. Nota en capítulo 6, hermanos, versículo versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hermanos, qué maravilla en la tierra. No había las plagas que nosotros conocemos. El hombre llegaba, uno de los descendientes de nosotros no conocemos 100 o 100 y pico años y después se muere. ¿Qué pasó? El pecado degenera. Entonces llegó el punto, porque el tierra estaba lleno de violencia y corrupción, que Dios dijo que iba a mandar un diluvio a acabar con todo. Algunos han dicho, hermanos, que piensan que la mayor forma de muerte antes del diluvio era homicidio. La gente mataba a otros. Dios puso un marca sobre Caín, que el que lo matara sería vengado 7 veces. Y uno de los descendientes de Caín dijo, si Caín es vengado 7 veces, yo seré 7 veces por 70. Entonces, este es el principio de venganza. No me toques, o si me toques, yo le voy a matar. Entonces, era mucho la corrupción y la violencia antes del diluvio, hasta que Dios instruyó a Noé al fin de esta etapa de
construir una barca y que él iba a destruir el mundo con un diluvio. Y así pasó, hermanos. Noé tuvo sus 3 hijos y con ellos seguramente ellos construyeron el arca y allí entraron no solamente las 8 personas, pero 2 de cada animal, y de los animales limpios, 7 de cada uno. Entonces ahí ellos fueron adentro del arca y Dios cerró la puerta y mandó el agua. El agua vino desde arriba y vino desde abajo, los 2 lados, y fue destruido completamente la civilización, menos Noé y sus 3 hijos, su esposa de Noé y sus esposas de ellos, 8 personas. Así que terminó. Y otra vez comenzó la humanidad a poblarse en la tierra después del diluvio. Y en esto vamos a notar en capítulo 9 que Dios pone otra norma. Podemos decir que esta es una tercera etapa en la historia del hombre y de gobierno humano. Ahora, gobierno humano, hermanos, es una etapa que comenzó después del diluvio y también se puede llamarlos dispensación o etapa, pero sigue hasta el final del mundo, hermanos, porque siempre va a haber gobierno humano. Aún en el milenio, el Señor Jesús como hombre va a gobernar y es de Dios. Dios lo ha puesto así. Pero note en capítulo 9 de Génesis, y vamos a ver versículo 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí está el principio de gobierno humano. Entonces ahí está una nueva etapa en la tierra. Qué importante, hermanos. Muestra que el principio de pena capital, cuando una persona mata a otros, entonces, hermanos, esa persona debe ser quitado la vida por gobierno humano, hermanos. No por venganza, sino por el gobierno que Dios ha puesto en el mundo, hermanos. Y tenemos gobierno en el día de hoy. Romanos capítulo 13 nos habla de nuestro deber de obedecer a las autoridades superiores. Dios los reconoce y nosotros tenemos que reconocer. Por más que a veces equivoca el hombre en su posición de gobierno, con todos somos responsables de sujetarnos, hermanos. Bueno, esta etapa sigue y llegó un momento que algunos dicen que terminó el gobierno humano con el Torre de Babel, pero no veo que el gobierno humano termina, hermanos, sigue, pero había un momento más o menos Génesis, a 12 de Génesis
te mostraré y haré bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué interesante, hermanos. Este es lo que se llama promesa. Era una promesa incondicional. Y Dios no dijo, si tú haces tales cosas, te voy a bendecir en esta forma. No, era sin condiciones. Dios llamó a Abraham y lo hizo el padre de una raza especial. Ustedes saben que Abraham engendró a Isaac y Isaac a Jacob. Y Jacob, su nombre fue cambiado después a Israel. Israel, hermanos, es la nación que Dios llamó y bendijo en una forma especial. Yo noto, hermanos, es evidente que los que le maldicen a Israel les va mal, y los que bendicen les va bien, hermanos. Esta es una cosa hasta el día de hoy. Uno dijo que Hitler en la Segunda Guerra Mundial firmó su sentencia de muerte al matar a los judíos, hermanos. Y de veras es así, hermanos. Uno no puede prosperar en esta forma, aunque estamos en el día cuando Dios no está obrando directamente con Israel. Es una promesa que también esa promesa dura hasta por todo el milenio, hermanos. Así que si se llama dispensación, entonces decimos que estos duran hasta el final de la gran tribulación. Ahora con tiempo, Dios en este pueblo que terminó en el tierra de Egipto, Dios lo sacó de Egipto y en el desierto, vamos a Éxodo capítulo 19, y ver que hay una nueva etapa o dispensación, podemos decir, en Éxodo 19, versículo 8. Vamos a ver cómo ese pueblo que Dios había sacado de Egipto, porque eran las personas benditos que Él les había prometido llevarles y darles una herencia en la tierra palestina o el tierra de Canaán, realmente ese es mejor dicho. Pero noten, versículo 8 dice, todo el pueblo respondía cuando Dios les habló a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, ahí ellos aceptaron de una obediencia completa. Entonces, Dios, en capítulo 20, tenemos los 10 mandamientos, o los judíos dicen las 10 palabras. Y hay un parte de las 10 palabras son hacia Dios, de honrar a Dios en todo y de no usar su nombre en vano y de acordar del día de reposo. Pero después había una parte de los 10 mandamientos que era hacia el hombre. Versículo 12 dice, honra a tu padre y tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Y los hijos de Israel se pusieron bajo la ley al decir, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. No conocieron su propio estado pecaminoso. Entonces pensaban que podían. Y desde ahí comienza, hermanos, el periodo o el tiempo de la ley. Ahora,
no voy a decir que la ley sigue en lo mismo hasta el día de hoy, porque en cierto sentido la ley dice en Romanos capítulo 10, versículo 4, Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, cuando creemos en el Señor Jesucristo, nosotros en el tiempo actual no estamos bajo la ley, pero era una cosa que ellos estaban bajo la ley por un buen tiempo, y aún sin Jesús, no terminamos en Gálatas capítulo 2, versículo 19, no, disculpes, capítulo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4 también, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Cuando el Señor Jesús vino al mundo, entonces Él también fue nacido bajo la ley. Pero en Cristo no hay pecado como hay en nosotros. Y Cristo lo cumplió la ley en todo. Hermanos, un versículo en capítulo, bueno, vamos a leer un poco más después, pero esta etapa de la ley era cuando Israel estaba en el desierto y Moisés recibió la ley de la mano de Dios en el monte Sinaí, y sigue hasta que Cristo era que había cumplido completamente. ¿Y qué hizo el hombre con el Señor? Más lo hicieron lo tomaron su propio Mesías, propio creador del universo, y crucificado. Le dieron el posible, hermanos. Nota un versículo en Romanos capítulo 8, hermanos, porque ayuda a entender lo que hicieron. Estaba Israel bajo paz, iba a poder guardar la ley. Nota lo dice en Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, porque él era santo, no tenía carne de pecado, pero en semejanza de carne de pecado y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne. En cierto sentido, hermanos, cuando le tomaron al Hijo de Dios, Dios dijo, la prueba ya terminó, el hombre es completamente malo, ya condenó al hombre en la carne. Hermanos, nosotros, el pecado en la carne es una cosa en lo cual no hay nada, absolutamente nada de bueno. A veces digo a los hermanos, nuestros pecados Dios perdona, pero no perdona el pecado en la carne, la naturaleza. ¿Qué es que ha hecho con el pecado en la carne? Y podemos decir, en cierto sentido, la prueba del hombre en la carne se terminó. Dios ya está terminando. En cierto sentido, hermanos, porque primero Timoteo capítulo 1, dice que la ley es legítima si lo usa legítimamente, que no es hecho para un justo, sino para los injustos. Y de veras, hermanos, las leyes de naciones muchas veces son basados en la ley moral
de los 10 mandamientos se ve los rasgos de ella. Hermanos, la ley en cierto sentido ha terminado. En cierto sentido, los rasgos de la ley siguen hasta el día de hoy, pero no es lo mismo que los otros. Gobierno, conciencia, gobierno humano, promesa, siguen realmente hasta el final de la gran tribulación, del milenio. Pero la ley, como digo, Cristo es el fin de la ley para justicia a los que creen. Entonces nosotros estamos ahora en una etapa que conocemos como la dispensación de la gracia. Vamos a ver un versículo en Efesios 1, capítulo 3, disculpe, hermano. Efesios capítulo 3, versículo 2. Dice, si es que habéis oído de la administración, esta es una palabra que a veces se traduce dispensación, de la gracia de Dios que me fue dado para con vosotros. Entonces nosotros vivimos en esta etapa o dispensación de la gracia. Y quisiera mostrar un versículo que para mí explica la forma que Dios trata a la humanidad en el día de hoy. Muchas veces el hombre hace la maldad y nada le pasa en el momento. Y uno dice, ¿cómo es que Dios no es justo porque permite esto? Pero hay un versículo en Romanos capítulo 5, hermanos, que quisiera leer, que para mí explica cómo Dios muestra tanta gracia en el día de hoy. El último versículo de Romanos 5, para que así como el pecado reinó para muerte, esta parte, hermanos, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces la gracia reina en el día de hoy por la justicia. ¿En qué sentido? Hermanos, la redentora tanto satisfizo las justas demandas de Dios tocante a la cuestión del pecado, que Dios dijo, ahora en esta etapa ha de ser el día de mi gracia. ¿Y qué manera, hermanos, que aguanta a las gentes? Pablo era el primero de los pecadores. ¿Y qué hizo Dios con Saulo, el de Tarso, que era el apóstol Pablo después? Él lo llamó y le salvó y lo hizo uno de los mayores instrumentos de su gracia, hermanos. Ay, hermanos, es maravilloso cómo Dios muestra gracia. Gracia reina por la justicia para vida eterna por Jesucristo, Señor nuestro. Así que podemos decir que este realmente es lo que caracteriza el día en que nosotros vivimos. La gracia reina por justicia. Quisiera un poco tomar un breve momento, hermanos, para hablar de otro periodo que habla en las Escrituras que es muy útil entender. Se llama los tiempos de los gentiles. Se menciona una sola vez, está en Lucas capítulo 21. Lo voy a leer, hermanos, para que nosotros nos demos cuenta. Capítulo 21, versículo 24. El Señor está hablando de cosas futuras y dice, caerán a filo de espadas y estados vivos a todas las naciones y Jerusalén ha sido una llave tan útil para entender los tiempos cuando comenzó el
tiempo de los gentiles. Y no vamos a ir ahí, hermanos, por falta de tiempo, pero nosotros, hermanos, tanta idolatría que primero por los asirios y después de un tiempo los dos tribus, Judá y Benjamín, lo que llamamos judíos, fueron llevados a Babilonia más o menos en el año 560 antes de Cristo. Y ahí comenzó, hermanos, el tiempo de los gentiles. Dios había dado a los judíos, a la linaje de David, el poder del reino, pero en ese tiempo había tanta infidelidad que Dios quitó de los judíos el reino y lo dio a los gentiles. Ahí comienza los tiempos de los gentiles. Y los tiempos de los gentiles va a durar hasta el fin de la gran tribulación, cuando Cristo va a volver del cielo y va a tomar otra vez de los gentiles el gobierno y Él va a reinar por el milenio. Ahí es el fin de los tiempos de los gentiles. Ayuda mucho a entender este detalle, hermanos, y solamente quería mencionar esto para que podrían entender, porque para mí es muy útil. Tal vez, hermanos, fuera leer en breve en Daniel capítulo 9, donde habla de este tiempo de los gentiles, aunque no lo menciona tiempos de los gentiles ahí, pero Daniel se trata mucho de los tiempos de los gentiles. Y Daniel da en el fin de su capítulo 9, versículo 24 adelante, una profecía de 70 semanas que comprende los tiempos de los gentiles. Y no vamos a leer todo, hermanos, pero las 70 semanas son divididos en 3 partes. 7 semanas, y son semanas que 7 semanas sería 49 años. Y luego 62 semanas y 1 semana. Ahora, los 7 completados ya, pero falta en el fin de capítulo 9, dice versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el que va a firmar un pacto con muchos de los pueblos judíos. Y este señala, hermanos, el principio de los últimos 7 años. Nosotros vivimos antes de este tiempo. Cuando el Señor nos arrebata, que va a pasar el fin del tiempo de la gracia, hermanos, entonces va a comenzar, va a firmar este pacto el príncipe romano con el pueblo judío y va a comenzar los últimos 7 años. Al fin de estos 7 años es cuando Cristo vuelve a tomar el poder de las naciones, el poder del gobierno y termina el tiempo de los gentiles. Qué interesante estamos viviendo en estos tiempos, hermanos. Nosotros, si podemos captar, ven, qué lindo, hermanos, qué importante, qué entendimiento nos da. Y Dios nos da estas partes, hermanos, para que podamos nosotros entender y andar con Dios en entendimiento. Recuerda cuando Dios estaba por destruir a Sodoma y Gomorra. Él llegó a Abraham y le comunicó. ¿Por qué podía comunicar con Abraham? Porque anduvo en comunión con Dios
era el amigo de Dios. Y Dios le habló de él, de la destrucción de Sodoma, antes de destruirlo. Ahora, hermanos, estamos en el fin de este tiempo. Y estamos leyendo la palabra, nos damos cuenta de estas cosas. Para mí, qué importante, hermanos, que nosotros estemos despiertos y entendidos en lo que la Escritura nos dice. Para esto Dios nos ha hecho, para tener comunión con nosotros. Y nosotros debemos, hermanos, tener entendimiento. Así que Cristo va a volver, hermanos, al fin de este periodo de la gracia y nos va a arrebatar. Y después de los 7 años viene con su pueblo en lo que se llama la manifestación o la revelación. A veces usa estas palabras en cuanto a su venida a reinar. Y cuando viene esta vez, sus pies van a tocar otra vez esta tierra. Va a ser en Israel, en el Monte de Olivas, donde él se fue a la gloria. Ahí él va a volver, hermanos, y la gracia se haya terminado. No quiere decir que Dios ha terminado, porque aquí en este mundo él va a comenzar a trabajar otra vez con su pueblo Israel. El Espíritu Santo va a ser derramado y va a ser una obra grande, porque van a salir y van a predicar el evangelio del reino, y muchos van a creer en muchas partes del mundo, hermanos. Va a haber una grande multitud que se convierte, y cuando Cristo viene en poder y gloria, entonces los que han creído, si no han sido matados durante la gran tribulación, hermanos, van a entrar el reino milenial. Así que la gran tribulación es como el fin del tiempo de los gentiles. Hermanos, es un juicio tremendo, hermanos. Señor Jesús mismo dijo que no hubiera tiempo como esto, no había tiempo antes y no hubiera tiempo después tan malo como este tiempo. Y nosotros estamos pisando al borde de este tiempo. Oh, hermanos, nos debe animar de compartir el evangelio en toda forma posible. Gracias a Dios, qué precioso es, hermanos, vivir en este tiempo de la gracia. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Quería mostrar, hermanos, unos versículos tocante esto en Gálatas otra vez, hermanos, capítulo 2, versículo 19, para mostrar que no estamos bajo la ley. Gálatas 2:19 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. La ley condena a los que no cumplen los 10 mandamientos, hermanos, a la muerte. Entonces, ya que hemos muerto, la ley no tiene más que decir para nosotros. Vuelve a capítulo 6 de Romanos, hermanos, para otro versículo que es bien importante que entendemos. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y otro versículo más en capítulo 7, versículo 4, dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, el cual resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Así que no estamos bajo la ley, somos muertos a la ley, hermanos.
importante entender esto, hermanos. Estamos bajo la gracia y la gracia nos incentiva de vivir llevando fruto para Dios. Qué precioso, hermanos, estas partes de entenderlo con claridad. Así que nosotros estamos en el tiempo de la gracia, pero sentimos que estamos ya cerca al final, porque están volviendo la gracia de Dios en disolución. En otras palabras, tal vez debemos referir a esta palabra en Judas, hermanos, para que se den cuenta que estamos en estos tiempos. Judas, un solo capítulo, y dice versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Quiere decir que ellos dicen, Dios es Dios de gracia, podemos pecar nomás y Dios nos va a dar perdón de pecados, y hacen la gracia de Dios como una excusa de seguir pecando. Este es volver la gracia de Dios en libertinaje, hermanos. Y la condenación de los tales es claro, hermanos. Y esto es lo que se ve en el día de hoy, hermanos, que el Señor nos guarde, que no caigamos en tal cosa. A veces somos afectados por esto. Ahora, hay una solo dispensación que nos queda para hablar, hermanos, el milenio. Y estamos casi un tremendo, hermanos, pero no va a ser día de gracia. Va a ser día cuando la justicia reina. Y en este tiempo, cuando una persona peca, próximo mañana va a ser cortado, hermanos. No es día de gracia, hermanos. No va a haber otra chance más, no. Se es cortado. Y se ve, hermanos, Satanás va a ser atado en el abismo, entonces no va a estar engañando a la gente. Pero cuando una persona peca, lo va a hacer con sus ojos completamente abiertos, sabiendo que está haciéndolo en rebelión contra Cristo, y el próximo mañana cortado, ya no aparece más esta persona. Así que es día cuando la justicia reina. Hermano Roberto, si necesita más tiempo, puede, hermano. Podemos agarrar tiempo. Un poco más hablaré, porque ese tiempo del milenio es bastante lindo, hermanos. Allí está en Isaías. Vamos a capítulo 11, hermanos, porque habla mucho del milenio, el libro de Isaías, hermanos. Versículo 1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento del temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus ojos, sino que juzgará con justicia, y la justicia va a gobernar, hermanos, a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora nota la naturaleza, hermanos, versículo 6. Morará el lobo con el cordero. ¡Qué manera! Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y un niño pastoreará. La vaca y la osa pasarán y sus crías se echarán juntas. Y el león, como otro versículo aquí en capítulo 32, que realmente habla
del milenio, bien, hermanos, versículo 17. Nótalo, hermanos. El efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará rodeado de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Ay, hermanos, va a ser un tiempo bastante bendición y gozo. Qué diferente que el mundo en que nosotros vivimos ahora, hermanos. Ahora solo quiero añadir otro, hermanos, que ya terminando el milenio es el juicio final, muertos. Este se encuentra, hermanos, si vemos en los 6 veces, versículo 2, 3, 4, 5, 6, 7, este 6 milenio, hermanos. Y al final dice que, versículo 11, hay un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, es el Señor Jesús, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Ahí está el fin del mundo, hermanos. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahí está el juicio de los condenados, hermanos. El juicio de la resurrección de condenación. Y son juzgados y al final de capítulo 20 son lanzados en el lago de fuego. Todos estos que aparecen en este trono son inconversos, hermanos, que van a terminar en el lago de fuego. Pero nota capítulo 21, ahora tenemos la eternidad. Hermanos, nosotros decimos la eternidad futuro por nuestra posición que tenemos en el tiempo. Pero realmente en la eternidad, hermanos, no hay futuro, ni pasado, ni presente. Todo es un presente actual, hermanos. Es difícil para nosotros entender. Pero nota el versículo, capítulo 21, 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesto como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Podemos seguir leyendo, hermanos, habla del estado eterno. Sabe, hermanos, que se mide tiempo con el movimiento de cuerpos celestiales. Cuando la tierra da una vuelta en su eje es un día. Cuando da una vuelta alrededor del sol es un año. Pero cuando la tierra y el cielo se pasan, hermanos, no hay más tiempo. ¿Y cómo se puede hablar de es eternidad, hermanos? ¿Qué es eternidad? Nos dice en Isaías 57 que Dios habita la eternidad. Ahí estamos en la presencia de Dios, hermanos. Así que es algo que es difícil para nosotros entender. Creo que son 3 o 4 veces que menciona este día eterno, hermanos, en la palabra de Dios. Aquí es uno de ellos, hermanos. Qué precioso es saber que va a haber siempre, hermanos, en aquel día eterno, lo celestial, lo terrenal. Recuerda la promesa que hizo a Abraham, que tu descendencia será como las estrellas del cielo en multitud y como la arena que está a la orilla de la mar. Las 2 esferas siempre va a haber de bendición por toda la día eterno, hermanos. Qué maravilloso, hermanos. Que Dios nos ha mostrado esta forma y cuando nosotros entendemos estas etapas y dispensaciones, hermanos, nos ayuda
hermanos, en entender dónde estamos y podemos ubicarnos. Yo les animo que sigan leyendo, hermanos. Hay varios libros y hay una mapa que tenemos en Cochabamba que es una panorama bíblica que ayuda mucho a entender, hermanos, el tiempo en que vivimos, en lo que había antes y lo que habrá después también. Señor nos ayude, hermanos. Tal vez hubiera, hermano Chuy, usted puede añadir más o habría preguntas también, hermanos. Muchas gracias, hermano Roberto. Sí, vamos a dar un tiempo a las preguntas. Ha sido de mucha ayuda, hermano, este estudio. Para mí, yo nunca había mirado la introducción de los tiempos de los gentiles, que habla de las 70 semanas de Daniel, como desde que el Señor ya no le permitió al pueblo de Israel influir, ¿verdad? Y se le dio a los gentiles, y cómo va a ser hasta el final de la tribulación. Así que ha sido de mucha ayuda para mí, hermanos. No sé si nuestros hermanos tengan preguntas, pueden levantar la mano o si algún hermano quiere añadir también algo al estudio. Bienvenidos, hermanos, pueden levantar la mano. Mientras nuestros hermanos piensan en la pregunta, yo tengo un hermano. Escudriñar las escrituras, hallar a lo mejor libros que le ayuden, que les ayuden a entender más, o la ayuda de otros hermanos que tienen más tiempo en el cristianismo. ¿De qué lugar a qué lugar, hermano, la escritura podría hallar las enseñanzas de la gracia, hermano? Bueno, desde luego, Cristo vino y dice, la ley por Moisés fue dada, la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha, así que se ve en toda su vida, aunque Cristo fue nacido bajo la ley, pero cuando ellos le crucificaron a él, terminó Dios la prueba con el hombre. En este sentido, la ley termina, pero nosotros podemos leer, hermanos, el Nuevo Testamento principalmente, es donde nosotros tenemos la enseñanza sobre esto, aunque se lee toda la palabra de Dios, pero hay que entender de qué parte se trata con nosotros. Y en el Nuevo Testamento se trata de la iglesia, hermanos, los que son llamados fuera de este mundo para una posición celestial, hermanos. Qué precioso. Y hay mucha literatura que se puede conseguir, hermanos. Yo aconsejo, hermanos, si usted tiene internet, ir a el sitio del hermano de BibleTruthPublishers.com, y ellos tienen, hermanos, una biblioteca donde usted puede entrar, y ahí hay también libros en español que son muy útiles, que ustedes pueden leer, hermanos, sobre nuestra posición. Y hermanos, estos días han sido hackeados la Bible Truth Publishers y estaba, no sé, yo pienso que está ya otra vez en línea. Esperarlo porque va a estar otra vez. Hay un libro que fue hecho por Scofield, se llama Trazando bien la palabra de verdad. Y este da unos temas muy útiles para un nuevo convertido. Yo le digo que tal vez puede usted buscar este libro, hermanos. Yo le aconsejo que consiga da temas básicos que le va a ayudar en su pensamiento y crecimiento espiritual. Tal vez usted tiene otra cosa, hermano Chuy, que le ha ayudado a usted. Ese libro que está mencionando de Scofield sí ha sido de mucha ayuda, ha sido de mucho beneficio para entender el tema de las dispensaciones, y me gusta que también habla la diferencia entre la posición y la condición, la diferencia entre el judío, el gentil, ¿verdad? Y el creyente. Así que tiene muy buena enseñanza que ayuda, hermano. Así que sí, hermano, yo creo que sería de mucha ayuda. Hermano Eduardo Rule en el chat lo ha puesto la dirección del
Bible Truth Publishers, donde usted puede encontrar los libros en español y usted puede bajarlo y estudiarlo, hermanos. Una fuente muy, muy amplia. Gracias. Nuestro hermano René Vargas creo que tiene una pregunta. ¿Puede habilitar su micrófono? Buen día, queridos hermanos. Buen día. Quisiéramos un poquito que aclaren acerca de la relación del pacto. Hay un poquito de confusión, hermanos. Entendemos, hermanos, que Dios nunca hizo pacto con la iglesia, hermanos. Pero, hermanitos, quisiera, por favor, que un poquito más aclaremos, porque hay un poquito de confusión, queridos hermanos. Gracias, hermano. Pactos. Y cuando el Señor Jesús instituyó su cena, dijo, este copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sí, necesario tener un pacto nuevo con Israel. Y va a tener, hermanos, esto tenemos, tal vez podemos verlo en Hebreos capítulo 8, creo que es, hermanos. Voy a leerlo para que sea claro, hermanos. Versículo 10. Bueno, desde versículo 8 leeremos, hermanos. Porque reprendiéndolos dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por mí por pueblo. Así que el pacto siempre es bien claro, es con la casa de Israel y con la casa de Judá, hermanos, el nuevo pacto. Nunca es hecho con la iglesia, hermanos, porque la iglesia es un pueblo celestial. Y cuando se trata con un pueblo celestial, no es un pacto, hermanos. Así que es bueno entender este punto, hermanos, que muchos se confunden y dicen que la iglesia es una extensión de Israel. Hermanos, no es una extensión de Israel, es un pueblo completamente separado. Dios otra vez en el nuevo pacto va a restablecer a Israel, pero nosotros la iglesia vamos para el cielo, hermanos. Así que muéstrame el lugar donde dice que nosotros estamos bajo pacto. Algunos dicen, bueno, ¿qué es que dice el Señor en su cena? Entonces, cuando dice, ese es un nuevo pacto en mi sangre, yo digo esto, hermanos, nosotros entramos en bendición bajo el mismo base que Israel, que es la sangre de Cristo, pero no es bajo pacto, hermanos. Yo pienso que es claro, hermano. A ver, puede aclarar más. Hay una pregunta que está en el chat, hermano Roberto, que dice que si puede explicar un poquito más Romanos 8:3, donde dice cómo Dios condenó el pecado en la carne. Viene de Jadielis Martínez. Gracias, hermano. Es buena pregunta, hermanos, porque tiene que ser claro esto. Hay que entender, hermanos, cuando la palabra de Dios usa
la palabra pecado a veces habla de los hechos de pecado y generalmente habla en el sentido plural. Pecados son los hechos que cometemos, pero aquí en Romanos 8:3 está usando la palabra pecado en cuanto a la naturaleza que todos tenemos, que somos nacidos con esa naturaleza de pecado. Se llama el pecado en la carne. Qué interesante, hermanos, es la naturaleza y Dios nunca perdona el pecado en la carne, lo ha condenado. Por esto somos muertos con Cristo, hermanos, al pecado. ¿Y un muerto peca? Nunca. Si nosotros entendemos nuestra posición bien, no vamos a dar lugar al pecado en la carne. Vamos a ponerlo en su lugar de muerte. Y a veces cuando una persona muere y usted lo sepulta en el cementerio, ¿cuántas veces a la semana usted va a destaparlo a ver cómo está el muerto? Nunca. Y nosotros conocemos otra vez el pecado en la carne y queremos, aquí dice versículo 3, que lo que era imposible para en la carne nunca podía guardar, porque él no tenía carne de pecado, tenía carne santo. Y a causa del pecado, porque vino a resolver la cuestión de pecado, pero esta última parte, condenó a la carne que yo tengo, siempre peca, siempre deshonra a Dios. Y Dios ha dicho, esta naturaleza lo condeno. Le puedo perdonar tus pecados, pero el pecado en la carne, la naturaleza, lo condena. Y a nosotros los creyentes nos da una nueva vida, una vida que nunca puede pecar. Qué precioso, hermanos. Entonces nuestra vida es en otro lado, hermanos. Es en el lado de resurrección. Espero que sea claro, hermano. Tal vez, hermano Chuy, usted puede aclarar más. Hermano, ha quedado muy claro. Dios no podía perdonar a nuestra vieja naturaleza, la condenó. Excelente, hermano. No sé si hay alguien que tenga una pregunta, puede levantar su manita o mandarla por chat. Adelante, hermanos, pueden hacer preguntas, algún comentario, alguna aclaración. Mientras los hermanos se animan, yo tengo un comentario, hermanos. Qué hermoso privilegio tenemos nosotros como iglesia en etapas. Nosotros somos el único pueblo celestial. Todos los demás tratos que Dios tuvo con el hombre eran terrenales, temporales, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una posición que es eterna y celestial. Y privilegios de ser hijos de Dios, el pueblo de Israel. Hijos de Hay una pregunta en el chat. También hay una mano, alguien levantó la mano. La pregunta del chat es, le quería preguntar al hermano, ya que habló del arca y de la creación. No sé si es una pregunta o la persona quiere hacer una pregunta. Quiere hacer, creo. Sí, puede hablar. Está Madi Koke,
Magicolque, Asamblea de Palpala. Bien, creo que encuentro esta persona Sobre la está... creación de los dinosaurios, una hora en la vida, hermanos. Pero imagina cuando el hombre llegaba a los 930 años de edad, si los lagartos nunca dejan de crecer, llegaron a ser grandes y ahí estaban los dinosaurios, hermanos. No hay duda de esto, hermanos. Hay unos que crecen bien grandes, pero hermanos, no tanto como vemos los esqueletos que tienen los museos, hermanos, pero había dinosaurios antes del diluvio y ahora podemos decir que hay lagartos y hay iguanas, hay de este tipo que nunca deja de crecer y a veces llegan a un tamaño bastante grande, así que son lo mismo, pero desde que la vida es muy corta ahora en relación, después del diluvio, no crecen a tanta gran edad o tamaño. Gracias. Hay una persona que está con la mano levantada, puede habilitar su micrófono. Gracias, buen día hermanos. Quería que por favor podría, querido hermano Roberto, profundizar un poco la diferencia entre Israel y la iglesia, ya que este tema me parece que es importantísimo para poder distinguir nuestro llamado y el llamado de Israel, y también para poder distinguir el trato de Dios para con sus pueblos, tanto Israel como la iglesia, en este tiempo, hermanos, que estamos viendo del abundarnos en ese Dios tema. ha puesto sobre su pueblo, desde que lo han rechazado a Cristo, temporáneamente él no está trabajando en forma abierta con ellos. Nos dice, podemos ver en Romanos capítulo 9, se ve, hermanos, que Dios va a trabajar otra vez en su pueblo Israel. No sé que son medio largos estos capítulos, pero usted puede ver ahí, hermanos, que en este tiempo llamando de una tercera grupo que se llama la iglesia, que es completamente diferente, como hemos dicho. Palabra iglesia quiere decir llamado fuera. Nosotros somos llamados fuera de este mundo, hermanos, para el cielo. Entonces no somos de este mundo, hermanos. Y cuando termina este tiempo de la gracia, hermanos, entonces otra vez Dios va otra vez levantar su pueblo Israel en la tierra, y ellos van a ser cabeza de las naciones, no como es ahora, que ellos subsisten por el apoyo de naciones que son favorables a ellos, hermanos. Así que Dios va a levantar, y se encuentra en Romanos capítulo 9, en capítulo 11. Tal vez usted, hermano Milton, puede ayudar un poco más. No, está bien, hermano, gracias. Gracias, hermano, porque por ahí, hermanos, decía eso en estos días que vivimos. Hay algunos que estamos escuchando otro tipo de enseñanzas de hermanos con los cuales no estamos en comunión. Y por ahí un poco viene, hermanos, la confusión en algunos que estamos
aprendí. Por eso decía, hermanos, que importante es esta diferencia entre Israel y la iglesia, porque si no diferenciamos esto, entonces, pues todo se hace una confusión, ¿no? Las promesas que Dios había hecho a Israel, la aplicamos a la iglesia, las profecías para Israel en el futuro de los 7 años, la aplicamos a la iglesia, entonces todo, absolutamente todo se hace. Segunda venida con poder y gloria. Por esto es tan importante, hermanos, los 15, trazando bien la palabra de verdad. Sentarte a Dios, a proponer todo en uno, mezclando todo, hermanos. Si vamos a mezclarlo, vamos a tener que ir a matar a nuestros enemigos, hermanos. ¿Nos toca a nosotros creyentes? Desde luego no, porque nosotros trazamos bien la palabra, hermanos. No es lo mismo. Nuestro hermano Miguel Coronado está con la mano levantada. Sí, quería agregar dos versículos en el Antiguo Testamento respecto a la pregunta del hermano Milton. Nosotros entendemos que Dios ha suspendido el trato con la nación de Israel. Y el hermano Roberto mencionó la parte que está en Daniel. Pero yo quiero agregar 2 versículos más para reforzar esa idea, que Dios actualmente no está tratando con esa nación. Leamos, por favor, en Oseas capítulo 6. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Y volvamos, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Aquí nos damos cuenta, nos dará vida después de 2 días, es que él ha suspendido el trato con la nación y luego lo va a retomar. Vamos a otro versículo, Miqueas capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto ya pasó. Esto fue al Señor Jesús. Lo hirieron con vara. Versículo 2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto también ya ocurrió, ya nació en Belén el Señor Jesús. Pero fíjese en este versículo 3, dice, pero los dejará. Esto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Ahí está también el versículo que da la idea que los va a dejar por un tiempo y luego va a retomar el trato con ellos. Gracias, hermano. Gracias, hermano.
hay dos preguntas que están haciendo. Bien, creo que nuestro hermano puede hablar primero de la tribulación y después de esta otra pregunta. Alguien está hablando si nuestro hermano Bobby Roberto Toney puede aclarar acerca de la tribulación, si la iglesia en la tribulación, conocimos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación, pero nuestro hermano puede hablar más un poco acerca de eso. Después hay otra pregunta aquí. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5, hermanos. Versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. El Señor vendrá, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Está hablando del día del Señor, hermanos, es cuando Cristo vuelve en su reino a fin de la gran tribulación para reinar. Es un día de destrucción repentina. Pero nota versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hermanos, el Señor nunca usa esta figura para su venida para con nosotros. A veces digo a los que quiere que venga un ladrón a tu casa, siempre me dicen, no. ¿Usted le espera? No, tampoco. ¿Usted quiere que venga Cristo? Sí. ¿Usted espera a Cristo? Sí. Entonces no va a venir para ti como ladrón. Cuando habla de su venida como ladrón, que no quiere que venga, pero nota ahora, hermanos, versículo 5 más, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Cuando viene el ladrón, las tinieblas, hermanos. Pero otro versículo más, hermanos, versículo 9, que es uno de los más preciosos, hermanos, más claros tocante el hecho de que nosotros no vamos a entrar en gran tribulación, hermanos. Dios, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tuviéramos que pasar la gran tribulación, hermanos, sería día de ira. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí bien claro, hermanos. Gracias. Hay una pregunta también. Lo que sucede con una persona que cae en pecados y después esta persona vuelve a la presencia del Señor, ¿cómo es esto? Una persona que es creyente, tuve un problema con pecado y ahora sí, lo que sucede después de la restauración, ¿cómo es esto? En 1 Juan capítulo 1, versículo 9, tenemos la forma que tiene que hacer una persona que estaba en comunión con el Señor y peca. Y hermanos, todos pecamos. A veces no son tan serios, pero todo pecado rompe la comunión con Dios. Aquí dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nota, hermanos, que no dice si pedimos perdón. Ya tenemos perdón, hermanos, pero confesar es más profundo, hermano. Confesar es, tengo que reconocer lo que yo he hecho es malo y tengo que decírselo. Dios ya lo sabe, pero quiere oír de nuestras bocas, hermanos. Esto es importante.
confesar sus pecados. Dígale todo, hermanos. Esta es nuestra parte. Nuestros pecados de toda maldad. Recuerda que tú no puedes limpiarte, aun como creyente, no puedes limpiarte, pero cuando tú confieses, Él te perdona y te limpia de todo mal. Gracias. Hay una persona con la mano levantada, puede levantar de nuevo. Pero hay otra pregunta también acerca de lo que usted estaba hablando. Si los dinosaurios murieran en el diluvio. Una pregunta así. ¿Podría aclarar mejor acerca de esto? Bueno, la mayoría, claro, todos los animales, menos los que estaban en el arca, murieron. Pero hermanos, yo digo que cuando metió en el arca, yo pienso que algunos de ellos lo metieron en su tamaño pequeño para no tener tanto campo. No eran tan necesariamente tan grandes. Entonces, cuando salieron en la nueva tierra, la vida ya se acortó mucho y como digo, no se crecieron al mismo tamaño ya después, porque la muerte ataca no solamente a los hombres, ataca a los animales también. Así que yo veo, hermanos, que sí, yo pienso que había dinosaurios en el arca. Sí, gracias. Hay más una pregunta también, pero Shui desea hacer algún comentario, alguna pregunta que alguien envió para usted. Sí, el hermano Ernesto Martínez me estaba comentando que una vez que usted nos visitó, hermano Roberto, usted trajo una, no sé cómo se diría, a lo mejor chart, como una gráfica acerca de la diferencia entre Israel y la iglesia. No sé si usted se acuerda, hermano. A lo mejor lo podría hacer después por email, que los hermanos puedan tenerla, proporcionarla. No sé si quisiera como... lo tengo todavía, hermanos, lo puedo. Esta es otra cosa que hay en Bible Truth Publishers, es su website, creo. Hay un versículo que quisiera ver sobre el comentario que hizo uno de nuestros hermanos acerca de cómo hay mucha confusión a veces entre la ley y la gracia. Y hay hermanos que quieren guardar el sábado, quieren practicar cosas del judaísmo. Hay un versículo en Efesios y no eran sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo venía a ciertas personas y los usaba, como por ejemplo Sansón, y tenía una gran fuerza. Dios le daba una obra especial. Pero ahora en el tiempo de la gracia nosotros tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros y no tenemos realmente la ley, porque eso era por un pueblo terrenal. Y en Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pues nosotros somos llamados, somos un pueblo celestial y lo que Dios nos demanda a nosotros es realmente un comportamiento celestial en santidad, que es superior al pueblo de Israel, que era terrenal. Nomás quería hacer ese comentario, hermanos. No sé si algún hermano tenga otra pregunta. Gracias. Hay una pregunta, creo que nuestro hermano ya habló acerca de esto, pero creo que puede aclarar más acerca de esto. 1 Corintios capítulo 11, verso 25. La pregunta es, ¿dónde está hablando en este versículo? ¿Con quién es este pacto, esta alianza, ¿no? ¿De qué está hablando en este versículo? 1 Corintios capítulo 11, 25. Como hemos, creo que
hemos hablado un poco, hermanos, tal vez no muy claro, pero que cuando Cristo murió, su sangre es la base de toda bendición. Por su sangre, Él obtuvo eterna redención. Entonces, la bendición, hermanos, está basado en la redención. Y hay bendición para Israel. Ahí es que entra el pacto, nuevo pacto en mi sangre, hermanos. Pero nosotros que somos la iglesia, también sobre la base de su sangre derramada, hermanos. Aunque no bajo pacto, hermanos. Esta es la diferencia, hermanos. Hay que distinguir Israel. La bendición es para Israel también en el día futuro. Bueno, para todo el mundo, realmente los que creen, ¿no? Pero cuando se trata de la iglesia, que es un pueblo celestial, no estamos bajo pacto. Estamos bajo la sangre, sí, ese sí, pero no del pacto en su sangre. Sí, gracias, hermano Shuya. Una pregunta, tenemos creo que 15 minutos. Estoy tratando de comprender una pregunta que mandaron por chat. Creo que lo que quiere decir nuestro hermano Gersón Villafuerte es que si, me imagino que se refiere a la ley levítica. Ya que estamos en este tema, dice el hermano, que es de Leviatán, sigue vivo. No sé si el hermano se refiere a lo que es la ley de Israel. No sé si el hermano puede aclarar un poquito más. Leviatán. Es un animal, ¿eh? Sí, disculpen, hermano, no entendía qué era. Leviatán. Es un La pregunta. animal que el Señor, cuando Job le duda de Dios, entonces él menciona varios diferentes animales, hermanos. Uno es Leviatán. Yo no sé, hermanos, he tratado también de determinar qué animal sería, pero hay que recordar que hay muchos animales que han ido en extinción, hermano, que no existen en el día de hoy por el pecado. Se han raído sus razas de la tierra, hermanos, así que puede ser que es uno de ellos. Nada más puedo decir, hermano, no sé qué sería Leviatán. Si los hermanos, no sé si no hay otra pregunta, tengo una pregunta, hermano. En el milenio, Satanás va a estar atado. ¿Qué va a ser la regla de vida en el milenio, hermano? En cuestión de, como ahorita tenemos la gracia, el pueblo de Israel tenía la ley. En el milenio hay algo que la Escritura nos enseña. Ya ve cómo hubo la etapa de la conciencia también, que Dios, a través de la conciencia, la persona debía de ser guiado. ¿En el milenio hay algo, hermano, que nos habla la Escritura? Bueno, es como hemos leído ahí en Isaías, hermanos, que si uno peca, a ver, Salmo 101, creo que es, hermanos. Salmo 101, versículo 8. No sé si la respuesta, hermano, tal vez no sea, pero de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Entonces, el juicio va a ser inmediato cuando una persona peca. Como digo, el hombre no va a pecar engañado por Satanás, como es ahora, hermanos.
Él va a pecar con los ojos abiertos, sabiendo que está haciéndolo en rebelión directo a Dios. Entonces, otra traducción, versículo 8 dice, mañana por mañana destruiré todos los impíos de la tierra. Entonces, el que peca, cortado ya. Y los que quedan van a saber, si ellos se atreven a pecar, también van a ser cortados, porque la justicia reinará. Así que no sé si es esto lo que usted estaba pensando, hermano. Chuy. Sí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo es el que va a reinar, ¿verdad? Además, no sabía yo si... Hay algunos que he escuchado, hermanos, que el sermón del monte fue dado antes de que el pueblo de Israel rechazara a nuestro Señor Jesucristo y que esa era las reglas del milenio. No sé si es así, hermano. Este habla del reino de los cielos, hermanos. Para los que reconocen la autoridad del cielo, yo pienso que serán principios, hermanos, que van a ser válidos durante el milenio, sí. Muchas gracias, hermano. Hay otra pregunta en el chat. Dice, ¿cuál es la diferencia entre el día de Jehová y el día de Cristo, del Señor? El día de Jehová es el mismo que el día del Señor, hermanos, que nosotros a veces leemos en nuestra Biblia día del Señor porque los judíos no querían mencionar el nombre de Jehová. Era tan sagrado para ellos que no mencionaban. En vez de decir Jehová, decían el Señor. Entonces es el mismo Jehová, día del Jehová que tenemos, por ejemplo, en Joel, que el día del Señor que menciona. El día de Cristo, hermanos, está en Filipenses capítulo 1 y es más el sentido celestial, hermanos. Filipenses 1. Estando persuadido de esto, que el día de Jesucristo, el día de Cristo, este es el día cuando nosotros vamos a estar en el cielo, hermanos. Así que es en vista de aquel día, hermanos. Él comenzó en nosotros una buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Gracias. Yo tengo una pregunta de una persona, yo voy a leer. Los pecados para muerte en milenio será solamente para los que pecaren los pecados que la ley dice que es para muerte, como en el Antiguo Testamento. Creo que la pregunta es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento teníamos cuando, por ejemplo, adulterio tenía apedreamiento de la persona, tenía unas reglas así. Creo que la pregunta es si en el milenio la muerte es solamente para estas cuestiones. Creo que es esta la pregunta. Yo veo que en el milenio, hermanos, la gloria del Señor va a cubrir la tierra como las aguas cubren la mar. Y la gente no va a animar a pecar, hermanos. Como digo, no van a pecar engañado como hacemos ahora muchas veces. Si pecan, van a saber que están haciéndolo en directo rebelión contra Dios. Y yo veo que con la gloria del Señor que cubre la tierra, no van a escoger este lado. Habrá casos, y cuando hay esos casos, quién sabe qué será el pecado que cometen, pero van a ser cortados.
Gracias. Creo que tenemos solamente más de 5 minutos. Hay una mano levantada, hermano René Vargas. Después, si no hay más nadie, podemos hablar algunas cosas de la próxima predicación y hacer una oración. Hermano René Vargas. Solamente, hermanos, quería dar gracias al Señor por este estudio y quisiera leer el 1 Juan capítulo 3. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3, hermanos. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Queridos hermanos, cuán importante de veras es entender este tema de las dispensaciones, hermanos. Saber, hermanos, dónde estamos parados, hermanos. Hay comentarios, hermanos, últimamente que dicen, bueno, el Señor va a venir, sí, va a venir el Señor. ¿Cuándo vendrá? Pero bueno, va a venir, se dice, hermanos. Yo digo, hermanos, cuán importante es que sepamos lo que nuestro hermano nos ha explicado, hermanos. Estamos en la dispensación de la gracia. La gracia va a acabar cuando de tribulación. Luego, queridos hermanos, estas verdades nos van a mantener alertas, nos van a llamar, hermanos, a una vida de santidad, a esperar al Señor, queridos hermanos. Pero si no tenemos esto claro, hermanos, podemos ser, ¿no?, como el siervo malo que dice, mi Señor va a tardar en venir, no sé cuándo vendrá. Hermanos, cuán precioso el estudio en esta mañana. El Señor nos ayude, hermanos, de veras. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gracias, hermano. René, hermano Roberto, nos acompañaría en oración. Digo, si ya no hay ninguna pregunta, podemos hacer tiempo. A ver, hay 2 personas que están levantando la mano. Luis Edgar, nuestro hermano Luis Edgar, ¿tiene una pregunta, hermano? No, era un ejemplo que quería dar acerca de las 2 dispensaciones en el Antiguo Testamento, del tiempo de la gracia y el tiempo del milenio. Estaba en la vida de los 2 reyes, rey David y el rey Salomón. Quería leer para esto medio rápido nomás en 2 de Samuel capítulo 16. En el capítulo 16 vemos cómo el hijo de David estaba pretendiendo el trono, hablando de Absalón. Entonces el rey David, por no pelear con su hijo, quiso dejar el trono a su hijo y escaparse por ahí, y de repente una familia de la descendencia de los familiares del rey Saúl empiezan a estropearle, a arrojarle piedras, dice en el capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y maldiciendo, y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes izquierda. Hasta aquí voy a leer las escrituras. Vemos en esta
ocasión el rey David estaba como en el tiempo de la gracia. Nosotros a veces también y no les pasa a Salomón, incluso para esas familias que habían en el tiempo de la gracia, le habían, o sea, en el tiempo 5, Primera de Reyes 2:5. Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Serbia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Jeter, a los cuales él mató derramando en tiempo de paz la sangre de guerra y poniendo la sangre de guerra en el talabarte que tenía sobre sus lomos y en los zapatos que tenían en sus pies. Tú pues harás conforme a tu sabiduría, no dejarás descender sus canas al Seol en paz. Mas a los hijos de Bersai y Gadalita harás misericordia, que sean de los convidados a esta manera a mí, Jamín, de Baurín, el cual me maldijo con la maldición fuerte el día que yo iba a Mananaim. Mas él mismo descendió a recibirme al Jordán, y yo le juré por Jehová, diciendo, no te mataré a espada. Pero ahora no lo absorberás, pues hombre sabio eres y sabes cómo debes hacer con él, y harás descender sus canas con sangre al Seol. Aquí vemos unas figuras o unos ejemplos de esas 2 dispensaciones. Tiempo de la gracia y tiempo, o sea, la dispensación del milenio de la justicia. Esto quería añadir para un poquito discernir también las cosas como el Señor ha planificado, diríamos así, como los tiempos. Nada más, hermanos, eso era lo que quería añadir. Y nuestro hermano Roberto nos puede dirigir, por favor. Gracias, Padre bendito, que tú nos has hablado en tu palabra en tal forma que nosotros podemos tener un entendimiento de tus caminos. Padre bendito, ayúdanos a meditarlo y crecer en el conocimiento de tu verdad. Oh Padre bendito, gracias por nuestros hermanos que han puesto este medio para un poco y pedimos que tú nos sigas ayudando el resto del día también. Bendice tu palabra, Padre bendito, pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Gracias. Solo un ratito, hermano. De las y también yo tengo una idea, por ejemplo, si hay más preguntas para hacer, pueden enviar para nosotros y después vamos a responder o hablar, preguntar para alguien para responder. Nuestro hermano Bobby también puede responder después, creo. Pero ahora yo voy a hablar acerca de las próximas predicaciones. Entonces, en la tarde tenemos 2:30 a 4 horas. Ministerio, vengo una predicación con nuestro hermano Eduardo Hou o Hule. Va a hablar, el asunto es, vengo en breve, amén, si ven Señor Jesús, Apocalipsis, capítulo 2, 20.
22 veces a las 5:30, Eduardo Ruiz de Ecuador. Ministerio, 5:30 a las 7 horas, Ministerio sobre el Centro Divino de la Reunión, con nuestro hermano Douglas Buchanan, Estados Unidos. Y después tenemos, pero vaya, nuestro término de México. Entonces, todos están invitados, hermanos. Gracias por más una edificación de la parte del Señor. Gracias, hermano Roberto Tone. Hermano, ¿hay más alguna cosa para hablar? Nada, hermano. Es todo, hermano. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos por habernos acompañado este día. Y hermano Roberto, muchas gracias una vez más. Y estaremos en contacto, atentos a los siguientes estudios. Hermano Rodney, no sé si el hermano Max, alguien tenga algo que comentar. Max, ¿hay alguna cosa que desea hablar? A ver, no, sí, está todo bien. Más bien, decir a los hermanos muchas gracias y pueden habilitar sus micrófonos, sus cámaras si desean saludar. Saludos a nuestro hermano René, que está atento siempre. Gracias, hermanos, por las preguntas que en estos últimos tiempos hay algunas confusiones y el tema es más que importante para estos tiempos. Gracias, hermano Roberto, y pueden saludar, hermanos, pueden habilitar sus cámaras. Hermano Jaime Obando, ya está ya seguro listo con la comida. Falta. Hermano Gustavo Valencia también. Hermanito, ¿cómo está, hermano? Hermanito, la próxima reunión es dentro de 2 horas, ¿verdad? Es 2:30. Va a estar la sala abierta ya desde... Se te apagó el micrófono, Max. Pero sí, son 2 horas, hermano. De aquí en 2 horas. Y aquí de California, 2 horas, ok. Sí, como yo tengo 1 hora antes de los hermanos, entonces para mí es la 1:30, de aquí en 2 horas. Ahorita son las 11:30 para mí. Ya, ok. Aquí son las 9:30. Hermanos, sí. Hermano Roberto. Hermano Roberto. ¿Me escucha? Hermano Roberto, quieren saludarle aquí mis padres. Hermano Roberto, creo que ya no está. Bueno. Pero queremos conocer a tus papás, Max. Nos daría mucho gusto. Ahí está. Papi, salude ahí. ¿Quién está?